Buenas hermanas y hermanos, bienvenidos a Caminando bajo el poder del Espíritu Santo. Esta es parte 6 de la serie de relaciones y esto es algo extra que el Señor puso en mi corazón mientras terminaba la otra serie. Permítele a Dios buscar tu pareja idónea, que es la parte 5 de la serie de las relaciones. Y mientras estaba terminando esa, fue el Señor que me dio que pusiera esta extra, no la tenía en mi lista y estamos siendo obedientes al Señor. Y esta es relaciones, banderas rojas, advertencias, qué buscar cuando tú crees que ya Dios te ha dado tu persona idónea o crees que el Señor te ha dicho que esta es la persona, puntos que puedes probar si esta es una relación de verdad dada por el Señor antes de que te encuentres en un matrimonio o una relación que se parece a lo que Dios te prometió y no es de Dios, porque sabemos que el diablo se viste como un ángel de luz. Hay muchas personas que se dicen ser cristianas que no son cristianas y saben mentir bien. ¿Por qué? Porque mienten mucho con sus palabras, pero sus frutos los vas a poder ver. El Espíritu Santo es como usa a veces el silencio en las conversaciones y todo como para estar escaneando a la persona. Pero tú tienes que estar en la presencia de Dios para poder discernir muchas cosas. Y estos son algunos puntos que quiero darte, que el Señor, a través de mis experiencias, estas son las cosas que yo busco ahora. Eh, de que cuando vaya a tener una relación, ¿verdad? De nuevo, mirar estos aspectos en la vida de una persona, porque tiene que probar con sus frutos, no muchas personas con sus palabras, porque así muchas personas han engañado y ahora muchas personas están con personas en matrimonios que se decían ser cristianos y no son cristianos nada, absolutamente nada, vinieron a enfriar la vida de ellos, vinieron a maltratarlos espiritualmente, físicamente a muchas personas que se decían ser cristianos y no tenían nada de cristianos cuando ya vivieron en cuatro puertas escondidas en lo que era ya un matrimonio. El Señor me dijo, pon un video de relaciones, banderas rojas, de advertencias, como en la serie de relaciones, porque esto es muy importante que lo sepas también y tomes estos advertencias en cuando estés saliendo y se estén conociendo. Cuando esa persona, tú creas que es la persona que Dios te ha dado, hombre de Dios y mujer de Dios, para que mires eso en esa mujer y que mires eso en ese hombre y no te dejes engañar, porque el diablo viene vestido como un ángel de luz y pasan muchas personas. Quiero compartir algunos puntos que mientras tú estás conociendo a una persona que se dice ser del Señor o que va a ser tu pareja, que puedas mirar estas características y estas cosas y te vas a dar cuenta con sus frutos si son o no. Tienes que apartarte, terminar esa relación. El Espíritu Santo te va a ir guiando. Una de las cosas que tienes que ver en lo que estás con esa persona es qué tiempo le dedican al Señor. Porque una persona que no está en la presencia de Dios, y si tú eres una persona que eres intencional en buscar la presencia de Dios, porque sabes que Dios es tu primer, como decir, palpitar desde que te levantas en la mañana, eres agradecido, estás en tu Biblia, estás separándote para tu esposa en santificación, estás trabajando tus dones y tus talentos, vas a querer una persona que también esté buscando eso y está en la presencia de Dios, porque si no, no va a tener esencia absolutamente de nada. Y una de las maneras que te puede dar si una persona comparte tiempo con el Señor es que cuando ustedes estén saliendo, aparte del tiempo que esa persona, esa futura esposa o ese futuro esposo te esté dedicando a ti, como que salgan como pareja a ver un cine, a ir al cine, a ir al parque, lo que vayan a hacer, ¿verdad? A comer a un restaurante o algo. Ese es el tiempo que ustedes comparten. Después, cuando tú la estés llamando por teléfono, pon atención qué es lo que te dice ese hombre o esa mujer de Dios cuando tú le comiences a preguntar regularmente cuando no estén juntos, porque juntos no van a estar todos los días. Esa persona tiene que trabajar, tiene que hacer las cosas que el Señor también está poniendo en su corazón para hacer, ¿verdad? En su ministerio, en lo que el Señor la tenga trabajando también. Van a estar los dos ocupados también con otras cosas, no solo para mirarse y estar conociéndose. Individual, cada uno tiene su vida también, ¿verdad? Y una de las maneras que puedes probarlo también o probarla es estarle preguntando continuamente, de vez en cuando le llames por teléfono, ¿cómo te fue el día? ¿Qué has estado haciendo? Mira qué tipo de conversación, en qué momento esa persona te dice diariamente. No, estaba en la presencia de Dios, comencé mi día, estaba estudiando mi Biblia, estaba haciendo esto, estaba haciendo el otro. Y aún así, porque cualquiera te puede mentir también diciéndote todas esas cosas y no está en la presencia de Dios, para que el Espíritu Santo cuando tenga relación
te va a dar don de discernimiento también y te va a decir que aunque la persona te esté diciendo estas cosas, va a haber una cosa que no hay paz en ti. Cosas que el Espíritu Santo te puede estar revelando también que es mentira lo que te está diciendo esa persona. Porque solo porque te esté diciendo que está en la presencia de Dios, te va a decir cualquier cosa a veces para mentirte. Tener discernimiento. Y eso lo vas a conseguir en la presencia de Dios en oración. Ver qué tipo de tiempo esa persona está en la presencia de Dios. Y cuando te diga que está en la presencia de Dios, confirmarlo. Dile al Espíritu Santo que te confirme si en realidad esa persona está en la presencia de Dios. Cuando tú tienes relación, cree lo que te va a confirmar. Todo lo que está en oscuro sale a la luz. Mira el tipo de conversaciones. El tipo de conversaciones que ellos tienen sobre Dios y otras cosas. En las conversaciones que ustedes tienen diario mientras se están conociendo, ¿qué te habla él de Dios? ¿Qué te está hablando de otras personas? ¿Qué te está hablando de otras circunstancias? Mira a ver si eso es una persona chismosa que está chismoseando de otras personas también, porque el chisme habla mucho del carácter de una persona. Porque créelo que si lo hace de otras personas, lo va a hacer de ti, futura esposa y futuro esposo lo va a hacer de ti. ¿Sabes por qué? Porque después cuando ustedes estén en pleito o algo, lo primero que va a ir es a chismosearlo a otras personas antes de llevárselo a la presencia de Dios. Y eso son cosas que a veces no lo tomamos y no miramos las banderas rojas, las advertencias que Dios nos está advirtiendo a través del carácter de una persona, cómo es. Porque el carácter y cómo actúa una persona tiene que ver mucho. Y si tú lo estudias escondidita, estás viendo estos caracteres mientras estás saliendo con esa persona, el Espíritu Santo te va a ir revelando. Tú le pides al Espíritu Santo, revélame el corazón de esta persona. Más tomando todos estos puntos que te voy a dar y todo lo que hemos cubierto en este tipo de relaciones y todo lo que falta para la última serie de la semana que viene de las relaciones, te vas a ¿cómo se dice? Ahorrar un matrimonio donde Dios no te quería. ¿Por qué? Porque se decidieron ser cristianos y el diablo se vistió como un ángel de luz en esa persona. Mira las opiniones en las conversaciones que ustedes están teniendo, las opiniones de cosas importantes en el mundo, lo que piensan de un matrimonio, lo que piensan de presidente, lo que piensan de principios bíblicos. ¿Cuál es la opinión de esa persona? Pregúntale algo que sea importante tuyo con los principios bíblicos de la Biblia. ¿Qué es la opinión de esa persona? Y cuando te esté diciendo algo, muchas cosas que tal vez tú no estás de acuerdo con eso y no tienen el mismo palpitar, el sentir bíblico con los principios del Señor, no te pongas a discutir. No te pongas a discutir, tú deja que la persona hable y vomite la información, porque muchas veces el Señor va a dar esas oportunidades para que ellos vomiten en realidad la persona que son. Y sin saber ellos te lo están vomitando, y el Espíritu Santo está diciendo, alerta, 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 levántate, no llames a esta persona de regreso ni la vuelvas a ver más. ¿Por qué? Porque hay un tipo de convicción que comienza el Espíritu Santo a revelarte con alerta roja que no puedes. Ya te reveló un día otra cosa, de esa persona te reveló otra cosa. Cuando vienen a ver, son palpitales del Espíritu Santo que te está dando advertencias que esa no es la persona. Se dice ser cristiana, pero no está con sus frutos. Otra cosa que puedes mirar en la relación mientras se están conociendo, ¿esa persona está haciendo distracción para ti o te está llevando más a los caminos de Dios? En las salidas que ustedes están haciendo, en lo que se están conociendo, te está invitando a que estudien la palabra de Dios, a que vayan a ver tal vez una película que no sea mundana, pero sea algo que esté, como se dice, alimentando que esté alimentando el espíritu. Como muchos los miércoles que pongo aquí películas de cristianos y doy muchas películas, tienes que estar envuelto para cuidar tus ojos espirituales, tus oídos espirituales y poder escuchar a Dios. ¿Qué es lo que está haciendo esta persona? Que supuestamente es la mujer de Dios y el hombre de Dios que tú crees que es mandado por el Señor. ¿Qué está haciendo esta persona para atraerte más a los caminos de Dios? ¿O está haciendo una distracción a que te va a poner a enfriar? Dios nunca te va a mandar una persona que te va a enfriar porque se va a convertir como una Dalila en la vida de Sansón. Y Dalila es un espíritu, porque un Dalila puede ser también al revés un hombre. Cuando le llaman Dalila y le llaman esto, Dalila es la historia que se cuenta. Pero son espíritus, porque ese mismo espíritu puede operar en un hombre y una mujer. Lo mismo una persona que es jezebélica. El espíritu puede ser hombre o mujer.
Los espíritus no tienen, como no te lo puedo explicar en español ahorita, si es hombre o mujer. Eso va para los dos. Tienes que tener cuidado en esa persona. Te están atrayendo más a los principios de Dios, a tu relación más a Dios, o te están apartando más de la presencia de Dios, que cada vez que se miran hacen cosas seculares, hacen estas cosas, no te están alimentando nada, no te están hablando de Dios, no te están llevando, no te están, vamos a orar juntos esta oportunidad que tenemos, vamos a estudiar la Biblia, vamos a hacer un estudio bíblico entre los dos. ¿Qué es lo que están haciendo para que tú mires frutos de esa persona en la vida? Ahí es cuando te das cuenta también, como dice, una bandera roja, advertencia, que a veces su vida está fría en Dios y por eso no pueden presentarte nada. Porque una persona que vive en la presencia de Dios y una persona que quiere a Dios, siempre la esencia va a andar en algo. El espíritu anda conectado con eso y es lo que fluye, el hablar de la persona, el carácter de la persona. ¿Por qué? Porque ya está dando frutos del Espíritu Santo. Otra cosa que puedes, como bandera roja de advertencia, es tú le puedes hablar a esa persona de cualquier cosa. Puedes ser tu propio mismo sin tener que estar cambiando, porque tal vez esa persona se molesta de muchas cosas. Tú sientes la libertad que puedes hacer tú mismo, como tú eres, como Dios te creó. O tienes que rebajarte a veces al nivel de esa persona. ¿Por qué? Porque es una persona con que tú te miras que no puedes abrirte o conversar. Todo le molesta, todo se pone bravo rápido. Una bandera roja, advertencia, que mucho esto cuando no lo miran, después llega mucha violencia doméstica, hombres que le pegan a las mujeres y mujeres que le pegan a los hombres, porque hay mucha violencia doméstica también en los hombres. Lo que pasa es que los hombres, obviamente como son hombres, le da mucha pena decir que muchas mujeres los agarran a golpes también en su casa, pero la violencia doméstica también es mujeres que le agarran golpes a los hombres. Otra cosa que puedes ver, practican la palabra de Dios con sus acciones y con su carácter, o solo es palabrita. Porque eso lo puedes ver cuando están en salida y vamos al metro, van a ver al zoológico, a ver una película o algo pasa en el trajín, alguien se les pone al frente, alguien les dice algo. ¿Cómo esa persona se maneja alrededor tuyo con las circunstancias que están pasando alrededor? Ahí vas a poder ver el carácter de una persona de verdad. Es impaciente, es inmadura, dice malas palabras de repente. Porque a veces cuando uno está conociendo a una persona, uno trata de poner una cara, ¿verdad? Comportarse a veces, y más un mentiroso, vas a ver para engañarte, o una mentirosa. Ahí es donde te vas a poder dar cuenta mucho el carácter de una persona. En lo que ustedes están compartiendo un día, cómo se maneja esa persona durante el día, en las circunstancias que están pasando. ¿Cuáles son las reacciones de esa persona? Ahí vas a ver su verdadero fruto con su carácter, no las palabras que dice. Otro principio que puedes ver es si la persona es honesta cuando tú le preguntas algo. De repente están hablando y le preguntas algo y se queda tatubeando mucho, o como que tú presientes que es una mentira. Ese sentir que tú presientes es el Espíritu Santo poniéndote banderas rojas, advertencias. Te lo hizo una vez, tienen otra conversación otro día, vuelve a pasar lo mismo. Todo es como mentiras. Ya eso no es coincidencia. Hay algo que la persona esconde. Y es desordenada. ¿Por qué? Porque todo lo que está en oscuro va a salir a la luz. Y el Espíritu Santo está usando estas oportunidades para darte. Esta es una persona no de confianza. Y acuérdate que en una relación, ¿qué es lo que uno tiene que tener? Más que todo, confianza. No hay nada más feo que estar en un matrimonio de no tener desconfianza, en absoluto. Te quita la paz, te pone de mal humor, arruina tu matrimonio. Horriblemente. Otra cosa que te puedes fijar. Otra cosa que hablamos en uno de los videos, que hay un tipo de sanación que la persona tiene que tener ya. Antes de conocerte, que haya hecho su trabajo, así como tú estás haciendo tu trabajo también, y preguntarle al Señor, estar en la presencia, Señor, lo que yo no tenga, Señor, que no te guste de mí, que vaya a afectar mi futuro matrimonio, Señor, comienza a sanar esas heridas de mi pasado, Señor, para que yo no traiga todo este tipo de problema, todo este tipo de trauma a mi relación. Y dijimos, ¿verdad? Hay algunas cosas que el Señor va a dejar, que no va a estar sanado al 100%, porque son partes que Él estratégicamente puede usar a tu esposo o a tu esposa que sean parte de su sanación. Parte.
No que vengas con todos tus paquetes de emocionales porque no te sentaste nunca en la presencia de Dios a sanar todas estas cosas. Mira, hicimos el video de sanarse también. Por eso es una serie de relaciones, que son las cosas que tenemos que ir haciendo para prepararte para ese matrimonio, para esa futuro esposo o futura esposa. Y estas son cosas que Dios me está hablando a mí en lo personal y lo he estado practicando para yo esperar a mi futuro esposo. Y el Señor me dijo, haz una serie de consejos de lo que tú has vivido, qué cosas que puedes combinar con los versículos bíblicos que yo te pongo, porque mucha gente está ahora en el tiempo de matrimonios que el Señor está trayendo juntos, como miramos en el mensaje anterior ahora, a este. Deja que Dios sea tú, era el mensaje, permítele a Dios buscar tu pareja idónea. Son una persona que enseña compasión y es buena alrededor cuando tú sales en una cita con ellos y en las circunstancias de la vida también que están compartiendo, cómo tratan esa persona a otras personas. Tiene un corazón compasivo. Es una persona que es buena con otras personas, con otros individuos, con su familia. Con tu familia es buena. Ahí te vas a dar cuenta, porque ahí comienza como a salir lo oscuro de una persona, aún con desconocidos. ¿Por qué? Porque los frutos del Espíritu Santo, ¿qué es lo que son en Galatas 5, 22 al 23 creo que es? Los frutos del Espíritu Santo, ahí los puedes leer. ¿Qué son los frutos? Esa persona tiene que tener alguno de estos frutos. Y ahí te vas a dar cuenta en las salidas. Te lo hizo una vez, mira, observaste algo, te lo callaste, lo dejaste pasar. Porque tienes que ser astuto. El Espíritu Santo no va a querer que tú hables en cada cosa que la persona haga malo, sino que te está enseñando varias cosas para que después tú todo lo tomes como un inventario. Bueno, este día pasó esto, este otro día pasó, son muchas cosas, tú sabes que ya el Espíritu Santo me está dando banderas rojas de advertencias que ya no puedo dejar pesar. ¿Sabes por qué? Porque no son una ni dos, son 3, 4 en este periodo de 6 meses que hemos estado, pero son cosas que son muy importantes para mí y ahí el Espíritu Santo te va a dejar saber. Y esas son advertencias antes de que te vayas a meter y esclavar con un matrimonio que tal vez no era de Dios, porque se dicen ser cristianos. Otra cosa que tienes que buscar es, ¿sientes la libertad de poder practicar tus dones y tus talentos? ¿O te sientes que esa persona te empuja? Porque a veces con tus dones y tus talentos, ¿qué tal? Te voy a dar un ejemplo. ¿Qué tal si tú eres un evangelista, vamos a decir, y están ahorita que van para una cena, y en ese medio que van caminando para el restaurante o algo, pasa una persona y el Señor te dice, a tu evangelista que eres evangelista, sea hombre o mujer, el Señor te pone en el palpitar, que en lo que pasa esa persona vas a interrumpir el caminar con que estás con tu novia o con tu novio, porque el Señor te está diciendo que tienes que darle un mensaje a esa persona que está pasando por ti. Entonces te tienes que disculpar un momentico con la pareja porque el trabajo de Dios viene primero. ¿Cómo te vas a sentir? Esa persona que estás saliendo te da la libertad de que tus dones y tus talentos puedan ser practicados, o es una persona que se va a poner brava cada vez que tú vayas a evangelizar si ese es tu don. ¿Cómo se va a poner? Mira cómo se comporta esa persona a través de tus dones y tus talentos, porque no puedes coger a una relación porque te gusta esa persona, si esa persona va a ser piedra de tropiezo con tus dones y tus talentos que tiene Dios, porque eso va primordial. Es cuando te vas a dar cuenta que no es una relación de Dios. Pequeñas cositas que te estoy dando, cosas que yo misma he experimentado y lo he dicho con la otra persona que era supuestamente cristiano, hasta que me miré casada en un matrimonio y era el diablo. Eres capaz de tener una conversación sin que esa persona te aburra, porque a veces estamos en conversaciones, y si tú eres una persona que está mucho en la presencia de Dios y está buscando al Señor y está trabajando para los caminos de Dios, y esa persona es aburrida en el sentido que no tiene nada que ofrecer espiritualmente, todo es bobería lo que hablan, tonteras, nada del Señor, nada de propósito, nada de esto, te aburre la conversación estando con esa persona, es otro punto rojo también que tienes que ver. ¿Por qué? Porque tal vez no hay nada que esa persona tiene que ofrecer, esencia, que lo único que tal vez tiene que ofrecer es la belleza física,
del cuerpo de esa mujer o la belleza física del atrayimiento que te trae ese hombre. Su corte de pelo, su colonia, su six pack, como dicen, sus packs que hace ejercicio, sus músculos. Ahí es donde la gente a veces no se da. Y el Espíritu Santo está diciendo, esa persona no tiene sustancia. Es solo afuera nada más, pero sustancia espiritual, sustancia no tiene. ¿Te aburren las conversaciones con esa persona? Otra bandera roja. Otra cosa que pueden ver en la relación que ustedes tienen, esta persona te está motivando a crecer, te está dando consejos, consejos con versículos bíblicos o con principios bíblicos. Los consejos que te da, o te dice, oh no, si tú le dices algo que tú crees de esto y te da un mensaje como un consejo como una persona mundana que te puede dar, o es un consejo que te está acercando más a la presencia de Dios, a la esencia de Dios. Te está dando consejos bíblicos. Ahí te puede dar también el carácter de una persona, porque el Espíritu Santo va sacando toda la luz poco a poco en conversaciones. Lo que pasa es que no ponemos atención, nos ilusionamos por esa cita bonita, la otra cita que, ok, vamos a salir otra vez y vamos a salir otra vez y nos estamos conociendo y no miramos nada de estas cosas importantes hasta que estás metido y atrapado en un matrimonio donde la cara de esa persona, la careta se le cae y ahora comienza a ser la persona que era siempre, fue siempre. Lo que pasa es que tú y yo no los miramos porque estábamos más emocionados de la cita. Sin en vez que el Espíritu Santo nos estaba diciendo, mira el error de esta persona, mira lo que está pasando, cada vez mira. Y nos ilusionó más esperar la relación que estar escuchando todas estas advertencias. Y a muchos nos pasa. Mira, también te puedes saber en la manera que cuando ustedes salen de también, cómo esa persona se maneja. Es una persona celosa, es una persona insegura. Ahí es donde te vas a dar cuenta también. Si tienen una persona celosa, un hombre muy celoso, que por ejemplo yo voy por la calle y Dios me ha dado 2 ojos. Que si la persona pasa y estamos cruzando la calle y pasa un hombre delante mío, obviamente mis ojos lo van a ver. Ahora la cosa es que yo no lo persiga y no esté ahí dándole 2 o 3 miradas. Pero es normal que si alguien va a cruzar la calle, que el hombre pase por el frente mío y yo lo mire. O la mujer que pase por el frente, tú la mires. Ahora la cosa es, voy a mirar a esa mujer 2 o 3 veces. Pero hay personas que son supermente celosas y ya te están buscando pleito porque la persona pasó al frente de tú. ¿A dónde va a pasar si no había otra calle? Te doy ejemplos porque hay muchas personas muy celosas y esas personas celosas son las que a veces vienen después a darte golpes, hombres y mujeres a dar golpes en los matrimonios. Y son a veces cosas que tú oyes en la noticia, o la acuchilló, la hizo esto. ¿Por qué? Porque dice que los celos, la Biblia, los celos son tan malos que puedes hasta, es un odio que comienza a crecer hasta que muchas veces ya lo miras y tiene que ser actuado. Ten cuidado con los celos de una persona, porque hablan de la inseguridad de una persona, y si es tan insegura que tiene tanto celo, es porque una persona no ha sanado, y una persona que no ha sanado te va a destruir en tu matrimonio. Así como lo está haciendo ahora de novios, peor en el matrimonio porque se va a sentir con el derecho. Ten cuidado con eso, sea hombre o mujer. Otra cosa que puedes ver también, esa persona cuando hace un error o falla, tiene accountabilidad de pedirte una disculpa. Son personas que pueden decir una disculpa sin que tú se la saques. O son personas que cada vez que cometen un error tú tienes que decirle, mira, no me gustó esto que me hiciste, me trataste mal, esto y el otro. Y hasta cuando tú le comienzas a decir y decir que se siente como martillar para ellos, es cuando te pueden decir lo siento, no lo quise decir. Pero tú sabes que no viene de honestidad porque no lo hicieron ellos primero. Y lo miras que te lo hacen una vez y lo miras que te lo hacen. Ya ese es el carácter de una persona y te estás dejando el Espíritu Santo con banderas rojas y advertencias que ese es el carácter de esa persona. Porque una persona que está en los caminos de Dios y tiene fruto puede reconocer sus propios y mirarse como un espejo y hacerse una examinación. Y nosotros ya ha habido un crecimiento y un tipo de madurez que puedes pedirle disculpa a una persona. Cuando tú te encuentras que no te piden, que esa persona te hace cosas y no pide disculpas, y cuando tú tratas de decirle, mira, no me gustó esto, ahora es cuando viene. Tú no tienes siempre que estarle diciendo a la persona qué es lo que hizo mal para que esa persona pueda recapacitar. Eso es tener control propio y ser accountable.
por sus propias acciones, tener esa responsabilidad que él puede decir, you know what, o esa mujer o ese hombre, me equivoqué, lo siento. Tú sabes que ayer cuando salimos, discúlpame porque te hablé de mal modo, venía apurado en el trabajo y me di cuenta. Y eso es sin que tú le pidas una opinión. Ya esa persona viene porque es una persona que está en la presencia de Dios. En la presencia de Dios, el Espíritu Santo se contrae en la mala acción de una persona que provoca a que le venga la convicción que hizo algo malo y vaya y te pida perdón. Porque yo lo he hecho muchas veces con mi familia, lo he hecho con mi hijo, lo he hecho con varias personas. Y no necesito que la persona me diga, necesito no, yo voy, porque yo sé que actuó mal. Pero ¿cómo sé? ¿Cómo sé? Estando en la presencia de Dios, eso es intimidad. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Es como que te da un jalón de oreja, te regaña, hay convicción. Eso es muy importante, porque si no después te vas a mirar en un matrimonio frustrada, donde te vas a encontrar caminando como dicen, en cáscara de huevo, ahí con miedo en todo, porque lo hace malo toda la persona y nunca te pide una disculpa. Y una cosa que lo hablé en el otro video, pero ahora va con esto, tienes que fijarte también, y con esto ya termino. Tienes que fijarte muy bien si son dos personas, aunque dos personas se dicen ser cristianas, dos personas van a la iglesia, dos personas quieren a Dios, pero a veces tienen diferentes dones y talentos que son muy distintos. Como te digo, puede ser un pastor con un misionero, con una misionera. Vamos a decir un pastor con una misionera. Pero el pastor, Dios le ha puesto su casa, ya tiene su iglesia o su lugar, su ministerio formado en un lugar, y ahí donde Dios lo quiere. Dios quiere que esté ahí en New York y no quiere que vaya para otro lado. Te estoy dando un ejemplo para que mires que esto a veces la iglesia no lo habla y es un problema problemático también, aún siendo cristianos parejas. ¿Por qué? Porque tus dones y talentos también tienen que ir así, para que no sea piedra de tropiezo y tú no te sientas frustrado, porque una de las cosas, si los dones y talentos Dios los pone así, te vas a sentir, como puse aquí en la nota, como el Señor me lo dio, van a terminar frustrados y con resentimiento en el largo tiempo. ¿Por qué? Porque no vas a sentir como que el llamado y el mandado de Dios lo puedes realizar, porque hay un choque entre los dones y los talentos, no se están acomodando. ¿Por qué? Porque te estoy dando este ejemplo. Si un pastor, ya el Señor le dijo que vas a tener tu iglesia en New York, y ahí donde Dios lo quiere, y ha dado la revelación y está funcionando en ese ministerio, y tú vienes y son dos cristianos, y ahora tú tienes uno de los dones, o como dice, de los dones es de ser misionera. Misionera, ya sabes que vas a estar la mayor parte fuera de tu casa como misionera. Ese es el trabajo de misionero, estar normalmente afuera. Si la palabra del Señor dice que el hombre no debe estar solo, una misionera que no va a estar mucho en su casa y va a dejar a su hombre solo, Dios no va a querer eso tampoco. Va a poner tal vez a dos misioneros que vayan a las naciones y que estén predicando y que estén haciendo esto, moviéndose los dos juntos. Y no te digo que siempre van a estar juntos, porque va a haber momentos que en los ministerios y en los talentos Dios te va a mandar tal vez a una puerta que se abra por aquí y otra para aquí, pero un misionero o un talento así que es tan diferente al otro, Dios no viene tampoco a hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque entonces se va a deteriorar el matrimonio. Entonces, ¿para qué Dios te va a dar un matrimonio? Ponte a pensar esto. Dios está a favor del matrimonio, y Dios te va a dar un matrimonio que tú tanto has orado y va a permitir que circunstancias se destruyan porque los dones y talentos son tan diferentes. Ese no es el Dios también. Tienes que tener inteligencia y sabiduría también, que aunque sean cristianos también platiquen en las conversaciones, en lo que se están conociendo, qué dones y talentos, qué es lo que tú fluyes. Yo fluyo en el don de sanar, tú eres maestro, tú eres apóstol. ¿Qué son los dones y talentos que tienen cada uno? ¿Cómo pueden trabajar en esos dones y talentos? Que después, el día de mañana, ninguno de los dos se sienta frustrado, que ese don y talento no puede brillar y no puede ser funcionado como el Espíritu Santo lo quiere. Entonces, ¿qué es lo que hace? Comienza a sentirse uno resentimiento. Con esa persona es lo que vas a tener. Vas a terminar sintiendo resentimiento. ¿Por qué? Porque no deja fluir el don del Espíritu Santo. Entonces te comienza a poner bravo con esa persona. Pero era tal vez
solo porque se decía ser cristiana, iban a la misma iglesia y eran cristianos y creyentes de Dios, que también hay que ver que hay a veces yugos desiguales aún en cristianos. Ponte a empezar esto que te estoy diciendo. Y una de las cosas también en yugos desiguales es que a veces en yugo, aunque se dicen ser cristianos, ¿qué doctrinas tienen los dos? ¿Qué tipo de doctrinas hay también a veces? Yo te voy a dar un ejemplo. Yo vine de ser católica. En el catolicismo no te enseñan el Espíritu Santo y muchas de las cosas que se practican, el rosario, el agua bendita y muchas de esas cosas no están en la Biblia. No, son prácticas de hombres que fueron, como decir, puestas por un hombre y se quedaron como costumbre. Muchas de las cosas que se practican en la iglesia católica no es bíblico. No hay versículo bíblico donde lo puedas encontrar. Que más adelante, semanas para allá, voy a tener un video de eso. Porque yo vengo de ahí. Y es difícil cuando tú estás en una... Si tú te fijas, la mayoría de los católicos no saben del Espíritu Santo y la mayoría de los católicos no tienen una relación personal con Dios. Porque no es lo que nos enseñan. No nos enseñan eso en la iglesia católica. Te lo digo yo, por experiencia. Y vengo de una familia católica que mi mamá y papá todavía están luchando con eso. Y estoy tratando de abrirle los ojos. Bueno, que el Espíritu Santo le abra los ojos. No pueden entrar a una relación profunda. No saben cómo comunicarse con el Señor. Porque no nos enseñan en la religión católica. Yo te doy un ejemplo que a veces hay yugos desiguales también. Porque yo sé que yo vengo de ahí. Yo no me voy a meter con una persona que es católica. Yo no me voy a meter con una persona que es católica. ¿Por qué? Porque tenemos, aunque somos cristianos, estamos creyendo dos cosas diferentes. Y yo me voy a ir basado a lo que dice la Biblia, no a la opinión creada de una religión hecha por un hombre. Años para atrás que se ha quedado como costumbre, que muchas de las cosas son bíblicas. Por Biblia, no por opinión. También pueden haber yugos desiguales también aún en los cristianos. Y tienes que ver qué tipo de doctrina tiene la persona, qué tipo de dominación están en las iglesias, o qué es lo que creen como cristianos. Preguntarles, ¿qué es lo que crees como cristiano? ¿Cuáles son tus...? Ahí te vas a dar cuenta también hasta qué nivel tienen. Y también una cosa muy importante de bandera roja, advertencia, que puedes estar como un yugo desigual como cristiano también, es que los niveles. Y esto es la lógica. Muchas veces, la mayoría de las veces va a pasar que si Dios te tiene mucho en consagración y todo y esto, y tú te has separado para Dios y estás aprendiendo, imagínate como que tú estés aprendiendo y yo estoy usando tus dones de profecía, tú estés usando tus dones de sanar a las personas y tú estás caminando esto y como que te vas a meter con un bebé en Cristo. Que apenas va a aprender de Dios y tú estás, como decir, en un nivel aquí. Porque ya tú has caminado, vamos a hacer varios años con el Señor, tu entendimiento de la palabra, ya tú ya estás comiendo como dicen la carne, no estás tomando lechita, que es lo básico de venir como un bebé en Cristo y aprender el Señor, la identidad y todo eso. Pueden haber yugos desiguales también, porque tú estás aquí y ahora vas a meterte con un bebé en Cristo también. O una persona que no está a tu nivel de aprendizaje también. Porque la palabra de Dios es para que nos lleve más, a entendimiento más. ¿Cómo yo voy a estar aquí de aprendizaje y voy ahora a poner yo mi mentalidad y mi relación con Dios ahora, como decir, a pretender que yo no he aprendido nada? Dios tampoco va a querer eso tampoco, no lo va a querer. En muy pocas relaciones, y por eso tienes que tener discernimiento, porque a Dios no hay que ponerlo como en una cajita, como digo, porque han habido muchas relaciones que han comenzado así, que el Señor, Él le place hacer lo que Él quiere, por eso es Dios todopoderoso. Y por eso siempre digo en todos los videos, la mayoría, no pongan a Dios en una caja. Porque aún en lo que estoy diciendo, mira cómo lo voy a terminar diciendo. No pongas a Dios en una caja, porque la mayoría de las personas Él no las va a poner así. Por eso es que después se sienten frustrados cuando están casados. Porque uno dio fruto, el otro no dio fruto y se quedó estancado y la persona no tiene el deseo de aprender. No hay deseo de esa persona de aprender, por eso es que sigue estancada ahí. No es porque el Señor, hay personas que a veces el Señor va a poner que es un bebé en Cristo y tú estás aquí para que tú lo enseñes también.
¿Por qué? Porque ya recibió al Señor, ya vino a los reinos del Señor. Lo que pasa es que va a ir aprendiendo y tal vez Dios use ese matrimonio para que tú le enseñes. Pero ya esa persona es cristiana, no es completamente mundana, ¿verdad? Y entonces el Señor puede usarte a ti. Pero hay que tener un nivel de discernimiento. Porque ahí entonces el Señor va a usar tu ministerio y lo que tú ya tienes y lo que aportas para que tú estés ministrándole ahora a esa persona. Que tú seas el puente de ayudarlo a hacer transformación y todo. Y lo hemos mirado y oído testimonio de personas así. Eso se puede dar, pero es muy poco. Donde un matrimonio no se cayó o no se hubo un divorcio a través que había tanto un yugo desigual aún siendo cristiano. ¿Por qué? Porque ya uno está operando a veces en un nivel, uno va subiendo de gloria en gloria y esto es bíblico. Va subiendo, tus niveles espirituales van creciendo como cuando tú estás en la escuela, ya terminaste el kindergarten, ya pasaste una prueba, ahora tu nivel espiritual y de autoridad va creciendo, ahora pasaste para el 2º grado. Tuviste otra prueba, otra cosa que pasaste en tu vida, eso es una prueba. La pudiste sobrevivir, la pasaste, ok, subiste ahora al 4º grado, ya no estás en 2 grados. Otra prueba que el Señor te dio y la pasaste, ok. Pasaste otro nivel, ahora estás en 12 grados y este bebé va a venir a kindergarten. Ahí donde hay tanta frustración entre los matrimonios cristianos. Y por eso es que hay muchos divorcios entre los matrimonios que se dicen ser cristianos que los matrimonios mundanos. Hay más divorcios en los cristianos que los mundanos. Porque son cosas que no nos sentamos a veces a pensar, y te lo digo yo lo he hecho por experiencia. Por eso ahora el Señor, yo puedo hablar de mi experiencia con estas cosas, qué era lo que yo miraba, qué fue lo que no miré, que me dejé llevar por que era cristiano, que era esto y lo otro, y cuando me casé era el demonio endemoniado. Y por la misericordia de Dios, el Señor hizo que yo pude salirme de ese matrimonio. ¿Por qué? Porque esa persona no era cristiana. Y el Señor permitió, imagínate, que yo no conociera de esta persona y aún yo estaba orando por esta persona en la historia de José, en la vida de esta persona, porque yo no quería divorciarme de esta persona, quería hacerlo bíblicamente. Y el Señor me dio, esa persona nunca fue cristiana. Y hay un versículo bíblico donde dice que si la persona no es cristiana, déjalo que se vaya, que se vaya. Yo antes de divorciarme y traté de reconciliar mi relación con esa persona a través de conversaciones con emails, correos electrónicos para ver estilo, y la persona todavía no quería regresar y no quería hacer la relación. Y fue una manera que el Señor, como dicen, me dio mi salida bíblica. Esa persona no era cristiana y si no quiere estar contigo, se va a la persona, déjalo que se vaya. Y él fue el que puso el divorcio, no lo puse yo. Porque después no le acepté un par de las cosas que era él, que era la persona cuando yo estaba trabajando con el Seguro Social. Nos conocimos en mi trabajo federal y era el diablo. Yo tenía una posición tan grande que él más bien se aprovechó de mi posición y no escuché las alertas. Estas alertas, muchas de estas el Señor me lo estaba dando cuando yo estaba de novio con esta persona, y aún alertas en la boca de personas que lo conocían a él, que trabajaba en esa oficina, y yo había venido de otro Seguro Social, de otra oficina a esa oficina por mi promoción, que había subido de promoción. Y había venido y ahí había conocido a él. Y no era nada de cristiano lo que sabía. Y te lo digo esto, yo compartía con él 5 o 6 horas en el teléfono, hablando de la Biblia, hacíamos nuestras cosas, nos miramos en el teléfono, cara a cara, estudiamos la Biblia, hacíamos esto y todo. Y esto pasó casi por 6 meses. Cuando ya me casé con él y tuve que ir a vivir, la máscara se le soltó. Primero era católico, adorando a un cuadro de Jesús en su casa. Las Vírgenes María en la casa. Los principios eran completamente diferentes. Le molestaba cuando yo adoraba a Dios, cuando yo estaba en relación con el Señor, cuando yo leía mi Biblia. ¿Por qué? Porque era mentira. Todo lo que él hacía era para impresionarme, porque yo era representante de la unión. Y él quería tener un caso de disability que yo no sabía que él ya había aplicado para un caso de disability. Y usó mi posición que yo tenía y el estatus que yo tenía, que era más alto que él, para acercarse a mí. Y yo no tomé, como decir, estas advertencias del Espíritu Santo que me estaba dando. Las dejé pasar porque me emocioné que por primera vez había encontrado un cristiano que se decía ser cristiano.
Y todos los 6 meses que compartíamos nosotros, íbamos a las movies y tratábamos de buscar cosas, movies, películas cristianas y películas que no fueran tan mundanas y todo, la palabra de Dios. Cuando me fui a vivir en 4 paredes con él, el demonio salió. Me comencé a ver cosas que todo lo tenía guardadito. Y por eso ahora el Señor quiere que yo haga este mensaje para darle advertencia a muchos de ustedes que me enseñaron a mí. Y por gracia y misericordia de Dios permitió que todas estas cosas pasaran. Incluso llegó a una vez a mentir, que yo voy a poner el video, lo he dicho en video más para atrás, que va a ser un testimonio, voy a poner mi video, donde él dijo que yo le había rasguñado la nariz. Y mi hijo estaba grabando un video mío de lo que estaba pasando en el cuarto. Yo nunca lo llegué a tocar. Y los dos estábamos con la policía y él le dijo a la policía que yo le había regañado la nariz. Y cuando yo salí del cuarto, mi hijo está grabando todo esto. Cuando yo salgo del cuarto, cuando llega la policía, él estaba encerrado en el cuarto con su mamá. La mamá tenía unas uñas largas. La mamá fue el que le rajó la nariz a él. Y terminé un día, por esta relación que no estaba supuesto, un día en la cárcel que nunca había tenido en mi historial. Nunca he tenido ni un crimen. Por una mentira de este hombre que le había rasgado la nariz y fue la mamá quien se lo hizo. Un día pasé, pero en ese dado testimonio que Dios permitió, porque tenía mi chapa de chaplain, ¿cómo se dice? De capellana. Yo ya tenía mi chapa y yo no sentí miedo de ir porque yo sabía que yo no había hecho nada. Y cuando fui a la corte, lo que me salvó fue el video que mi hijo había grabado, donde nos había grabado cuando los dos estábamos en la policía. Yo estaba sentado en la cama y él estaba sentado parado y caminaba de arriba para abajo en el cuarto, de arriba para abajo casi por 4 minutos. Y nunca se llegó a tocar la nariz, nunca llegó a ser ni injusto. Y pasaba delante de mí y nunca se llegó a tocar la nariz. Y cuando llegó la policía en el cuarto, ¿quién estaba? La mamá con él. Cuando sale la policía le dice, Wilson, sal del cuarto. Salió después que no lo miras en el video, y esto fue presentado a la corte, gracias a Dios que mi hijo había grabado ese video. Sale después cuando el policía lo llama con un papel aquí blanco, papel toalla, que entonces el policía no, que dice que estoy sangrando. Tú no me miras qué fue lo que me hizo esta persona, que me rasguñó y me sacó sangre. Cuando todo el video, cuando lo presentamos con mi abogado en la corte, cuando el abogado de él vio esto, lo primero que fueron fue retirar la demanda. Y a mí mi abogado me dijo que yo puedo ir ir a la cárcel civil ahora para cargarlo a él, que puedes cargar cargos a una persona cuando te acusa de un crimen que tú no cometiste para recibir dinero por perjuicios emocionales, que es lo que te ha causado. Y yo no hice nada de eso porque tenía tanto odio que a mí el Señor no me permitió hacer nada de eso, porque yo no sabía en aquel entonces, pero estaba probando mi corazón. Y aún así lo pude perdonar a través de esos 3 años que no sabía nada de él, y el Señor de repente me puso a sanarme y comencé a mandarle emails electrónicos, correo. Quería saber, porque no estábamos divorciados, y yo quería saber si estábamos divorciados, si él había puesto el divorcio o no, porque no lo había visto más después de lo que me hizo él. Dios me tenía sanándome de eso. Pero ya llegó un momento que yo quería saber si yo estaba divorciada o no, porque no sabía. Y yo ya estaba ya ahora en otro estado. Yo no estaba en la Florida donde él estaba. Hasta que él le dio la gana a responderme y me dijo que no estábamos divorciados, entonces que iba a comenzar el proceso del divorcio, y yo comencé a darle la palabra del Señor, que lo perdonaba, esto y el otro, y él fue el que puso el divorcio. Y la palabra de Dios dice que cuando tú estás casado y vas a un matrimonio y esa persona no es cristiana, deja que la persona que no es cristiana que se vaya. Intenté, y el Señor me dio un escape de salida a base de su palabra. Pero muchas personas se meten en problemas así, que ahora están, que no hay una cápsula o algo que pueden salirse de ese matrimonio. Ahí hay mucha culpabilidad. ¿Cómo me salgo de este matrimonio? Donde es muy pocas las veces que la palabra de Dios dice que puedes salirte de un matrimonio que es aprobado. Están metidos en un matrimonio que nunca tuvieron que estar metidos. ¿Por qué? Porque todas estas cosas que yo te he estado leyendo
Son cosas que yo experimenté y ahora el Señor me tiene como ayudando a otras personas también. Y ahora para mi vida también, para cuando venga esa persona, yo también no dejarme engañar. ¿Por qué? Porque Dios está poniendo, como dije en el video anterior, deja que Dios haga el trabajo, que a veces nosotros nos dejamos ilusionar. Es normal que uno quiera tener una pareja y cuando el Señor lo pone en tu corazón es porque Él quiere. Hay personas que él no quiere, que nunca se casen y les da un sentir de paz. ¿Por qué? Porque Él sabe que no se van a casar. Pero la mayoría de las personas son para casarse. Es la creación como Él lo hizo para tener un matrimonio y avanzar el reino de Él con los dones y talentos que vengan así. Pero te metes con la persona equivocada y te arruina todo, te arruina todo. Ese hombre arruinó mi trabajo, mi reputación, porque nadie lo quería y yo lo defendía, porque como la mayoría donde tú trabajas, trabajos federales, la gente es mundana, ahí no hay mucha gente cristiana. Yo pensé que lo odiaban a él por ser cristiano, pero no, lo odiaban porque ya conocían su carácter de él, porque él había trabajado en esa misma oficina casi por 10 o 15 años. Yo había subido de diferentes rangos y diferentes posiciones y había tenido la oportunidad de trabajar en diferentes oficinas de la Seguro Social Federal en la Florida, por lo que subía y subía de rango. Y yo me dejé llevar, que pensé que lo estaban atacando a él, porque él era una persona que era cristiano y en realidad era él, como decirle, que se decía el último cristiano, el único cristiano, y de una muchacha que era calladita, que era como un bebé en Cristo. De ahí todo el mundo era, te digo yo, mundano y con sentimientos malos, que trataban a la gente mal cuando iban a aplicar para incapacidad, para la gente iba a aplicar para los beneficios de viuda, los beneficios de retiro, los horrores, que cuando las personas se levantaban, lo mal que hablaban de la gente. A mí me causaba una lástima ver tantos casos que fueron negados en las manos de tantas personas tan malas. Y yo sentándome al lado y escuchándolo, cómo maltrataban a la gente. Y yo pensé que a él lo odiaban por ser supuestamente el último. Y como me presentaba toda esta, te digo, estábamos 5 o 6 horas en teléfono, así en FaceTime. Y compartíamos versículos bíblicos y hacíamos estudios bíblicos y pasaban meses. Cuando llegué a la casa de él, la máscara se le cayó. Y a mí me gustaba danzar con un pañuelo y la bandera. En mi adoración con el Señor, eso le molestaba a él. Porque el espíritu, ya no podía esconderlo, el espíritu del anticristo que había en él. Había religión. Católicos son muchos religiosos que les gusta culpar a la gente mucho esto y lo otro y no viven lo que ellos predican porque son religiosos. No sienten la presencia de Dios, no sienten el Espíritu Santo, la convicción del Espíritu Santo. Porque es una religión superficial, enseñada por hombres, nada de muchas cosas, principios bíblicos, de las cosas que se practican en ser católico, están bíblicos. Porque yo vengo de ahí y lo puedo hablar. Y así el Señor me tiene ahora enseñando esto. No enseñando porque no soy maestra, dando mi ejemplo y dando algunos versículos bíblicos para que alguien abra los ojos. Porque los tiempos que vienen son peores, pero aún el Señor en este año y el año que viene va a unir a muchas personas, como dije en otros videos, muchas parejas, porque ya vienen los últimos tiempos antes de la venida de Cristo y Él está tratando de unir muchas parejas que vengan avanzando su reino, que no tengan miedo a hablar. El fuego que tenga esa persona y el fuego que tenga esa persona, así uniendo a personas de verdad apasionadas por el Señor y avanzar el reino de Él. Estas son las personas que van a aguantar esos matrimonios para años. Van a ser pilares de matrimonios, no lo que se están cayendo de arriba para abajo. Cualquier cosa están peleando. ¿Por qué? Porque no escucharon muchas de las banderas rojas y las advertencias del Espíritu Santo. Y ahora están... Mira, mucha gente se volvió fría en los matrimonios, no van ni ellos mismos a la iglesia. Uno de ellos está más frío que el otro tiene a veces una batalla, tiene que ir a la iglesia a veces escondido, o tiene que ir a la iglesia a veces sin la esposa, sin el esposo. Porque están metidos en matrimonio que Dios nunca dijo que eran de ellos.
porque no miramos estas cosas cuando estábamos saliendo como novios y no las pudimos discernir también. ¿Por qué? Porque como no estamos en la presencia de Dios, los dones y talentos que estamos no los ponemos a trabajar. Hay muchas personas que tienen el don de discernimiento, pero no están en la presencia de Dios y miran tanta porquería, pornografía, miran chismes, las novelas, miran tantos programas que después cómo estos ojos espirituales, cómo van a funcionar ojos espirituales para que lo que te enseña el Señor es espiritual, o los oídos espiritual. Si eres una persona muy chismosa y muchas cosas, no puedes oír la voz de Dios. No puedes discernir. Y por eso nos dejamos engañar por cada cosa. ¿Y qué dice la palabra de Dios? El diablo se viste como cosa blanca. Ahí te presenta la mejor mujer, el mejor hombre, y es el demonio esperando a que tú digas, sí, lo acepto como mi esposo y mi esposa, se van a la casa. Muere tu ministerio espiritual. Algo que después, cuando te muera, le vas a dar cuenta a Dios qué hiciste con tu ministerio, qué hiciste con tus dones espirituales. Todos vamos a tenerle que dar frente al Señor, porque todos hemos nacido con un don y propósitos. Ahora, que no lo sepamos, es trabajo de nosotros pedirle al Espíritu Santo, revela qué es lo que tengo, qué has depositado en mí, que yo necesito hacer trabajar, porque cuando me muera voy a tener que dar cuenta. No nos ha creado para que sea solo esposa, solo esposo, solo hija, ir al trabajo, regresar. No, eso es parte. Ahora es qué es lo que tengo que hacer extra para el Señor, con mis dones y mis talentos, que tengo que hacer de bendición a personas. Eso es bíblico, pero la gente no abre la Biblia. Entonces es más cómodo decir, soy cristiano, tengo un trabajo, tengo una esposa, hijo, y ahí murió. Ay, Dios mío. Que esta partecita tenga mucha convicción en muchas personas, porque así te quiere tener Satanás escondido, que no sepas nada, para cuando mueras, le bájate y el libro de la vida se abra y te pida a Dios cuenta qué hiciste con tus dones y talentos. Y tú le vas a decir, yo no sabía. Y te va a decir él, ¿por qué no abriste la Biblia? Ahí decía que los tenías. Algo fue depositado en ti, que era tu trabajo, preguntar, venir a mí, qué es lo que tengo, qué has depositado, porque en todo depositó. Él no decidió en mí, sí, en ti no, en todo mundo. En el momento que tú viniste a los caminos de Dios, ahora era trabajo tuyo, hacer parte de trabajo, a ver qué es lo que tienes. Te dejo con las relaciones, banderas rojas, advertencias, que tienes que mirar antes cuando tú estás, que esa persona, que tú crees que es la persona que te puso Dios, si tú crees que es la esposa, si tú crees que es el esposo, pon en práctica alguna de estas cosas que te di. En lo que salen a las movies, miran unas cosas de todas estas que te dije, calladito, sin decir nada, déjalo pasar. Cuando mal actúen, tú lo dejas pasar. Vuelven a salir, vuelve a pasar algo, tú lo dejas pasar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no quiere que tú hables de repente. Él necesita que tú mires cosas malas de esta persona para que te des cuenta que esa no es persona. Se dice ser cristiano, pero no es, porque un cristiano que Dios te va a mandar para ti tiene que tener, no voy a entrar, mira los otros videos, que son las cosas que tiene que tener: temor de Dios, ser honesto, dar frutos, si no, no es la pareja de Dios. Y te vas a quedar en un matrimonio frustrado, vas a tener que darle cuenta a Dios con lo que no hiciste, seas hombre o mujer, y si eres hombre, peor, porque vas a tener que darle cuenta a Dios qué es lo que hiciste con tu esposa y qué hiciste con tus hijos. Vas a tenerte 3 responsabilidades: tu propia salvación, tus propios dones y talentos, cómo hiciste a tu esposa a que se mirara más como Cristo. Ese versículo es para ustedes los hombres, no es para las mujeres. Bañar a la mujer y enseñarla es responsabilidad del hombre, no de la mujer. Te quiero mucho como tu hermana en Cristo, y este es el mensaje de hoy. Y si no has aceptado como tu Dios y Salvador, puedes repetir esta oración y al final quedarte un par de minutos y decirle al Señor todos los pecados que has hecho. Porque cuando los cometiste, como Él es omnipresente, cuando tú los estabas cometiendo, Él estaba ahí sentado contigo. Aunque no lo podías ver, le diste, como dicen, el primer asiento de Él ahí, que estaba observándote todo. Ahora que tú quieres reconciliarte por primera vez, venir a los caminos de Él por primera vez, o si te quieres reconciliar, confiesa todos los pecados. Si tienes 10 pecados, por darte un ejemplo, confiesa los 10. No confieses 8, y porque los otros te dio pena, masturbación, pornografía y el montón de cosas que a veces son bochornosas. Ya Él lo sabe. Sentadito en la presencia de Él, te descarga y lo sueltas todo.
Ella te está esperando y ella lo sabe todo. Y aún sabe cómo te estás sintiendo. Aún antes, minutos antes de que lo que vayas a confesar, ya ella sabe todo. Y ahí es donde se va a dar cuenta si lo estás confesando de honestidad o solo por hacerlo. Hasta eso, Él escudriña el corazón de una persona. Y puedes decir, querido Señor Jesús, sé que soy un pecador y te pido perdón. Creo que moriste por mí, mis pecados, y resucitaste de entre los muertos después de 3 días. Me aparto de mis pecados y te pido que vengas a mi corazón y a mi vida. Quiero confiar y seguirte como mi Señor y Salvador en tu nombre. Amén. No tiene que ser una oración extravagante ni nada. Una oración simple. Lo único que sí tienes que tomarte tu tiempito para después estar en la presencia de Él. Después que digas algo así, ahora sacudirte y de verdad de corazón arrepentirte y decir, Señor, he hecho todo esto. Perdóname, Señor, porque me acosté con tantas mujeres, Señor, las engañé, Señor, dejé tal vez algunas embarazadas, hice esto, Señor, perdóname, Señor, porque me acosté con tantos hombres, Padre, Señor Celestial, di mi esencia, no sabía lo que estaba haciendo. Llórale a tu Padre, porque es lo único que está esperando. My God, siento la presencia de Dios tan grande. Y por eso digo, yo no sé si Él me pone a decir esta palabra de reconciliación y de venir a los caminos de Cristo por primera vez. Y es algo que he pensado, digo yo, Señor, muchas personas tal vez no escuchen todo el mensaje, tal vez escuchen la parte, y tal vez el mensaje no tenga nada que ver contigo porque tienes un matrimonio feliz y andando, o el mensaje que esté dando no aplique para ti, pero tal vez aplique, tal vez que sea de reconsideración. Porque muchas veces siento la presencia del palpitar de Dios, esta última parte. Y por eso Él puso estratégicamente de que no termine mi video sin darle la oportunidad a alguien de venir a los caminos de Cristo por primera vez o reconciliarse. Porque siempre hay oportunidad. Lo que no hay oportunidad y no es garantizado es que tú te vayas a levantar mañana y pensar, mañana lo dejo para mañana, porque mañana el diablo sabe que lo puedes recibir y ya escuchaste algo y se te adelante y mueras en un paro cardíaco y no te levantes en la mañana. Te quiero mucho como tu hermana en Cristo, que estos mensajes sea de bendición. No hago videos el sábado ni el domingo, tal vez mañana haga un video. No, el lunes, perdón. El lunes regreso y el lunes va a ser mensaje de... Déjame ver, ¿qué tengo aquí? El lunes vamos a continuar. Estamos aquí para servir juntos y no competir entre nosotros. ¿Cómo se hace competencia entre dones y talentos aún en matrimonios? Y cuando están de noviazgo, ese es el que viene, que va a ser las 7 partes de este serie de relaciones. Te dejo con eso. Te quiero como tu hermana en Cristo. Bye bye.